Bienvenidos a La Hora del Museo, el podcast del Museo Histórico Nacional. Identidad, cultura, patrimonio y más. Soy Rocío Muñoz y te invito a un encuentro diario con la historia y sus protagonistas. En este episodio de hoy estamos en plena Vitacura, en la calle Espós, para conocer Il Posto, una galería donde constantemente se están exhibiendo diferentes artistas, sobre todo locales, con curatorías internacionales, con curatorías nacionales. Hoy día vamos a conversar con Antonio Echeverría, que nos va a guiar por la muestra Ricardo Irarrázaval 3 décadas. Así que vamos a disfrutar de este increíble espacio. Hola Antonio, gracias por recibirnos aquí en Il Posto. Es un gusto poder estar aquí y bueno, conversar de todo esto que vamos a recorrer y a compartir con ustedes el día de hoy en esta exposición de Ricardo Irarrázaval. No, por favor, gracias a usted, un honor tenerlo en casa y qué bueno que podamos conversar un poco sobre Il Posto y sobre este gran artista nacional que nos convoca el día de hoy. Bueno, para mí, para el equipo ha sido una sorpresa llegar hasta aquí a Il Posto, en un barrio increíble. Estamos en plena Vitacura, en un lugar muy agradable que se presta además como para esta combinación de arte, de relajarse un poquito, naturaleza. Y llegamos hasta aquí, donde hoy ustedes están exhibiendo varias obras de Ricardo Irarrázaval, pero cuéntanos cómo surge Il Posto, cómo es esta historia, cómo es que antes no había estado aquí yo. No, está bien. Bueno, Il Posto es una organización que aún podríamos llamarla joven. Efectivamente, un espacio que en estos últimos años se ha ido ganando un lugar en el medio del arte en Santiago. Cada vez tenemos más actividades, estamos realizando mayores trabajos de investigación, de mejorar nuestras exhibiciones, de ampliar nuestros públicos. Así que en ese sentido no es tan raro que sea la primera vez que estén acá. Y Il Posto en el fondo es una fundación de arte, es un espacio sin fines de lucro que nace por el interés de difundir una colección de arte y un deseo también y un interés por el arte chileno y latinoamericano de parte de una pareja de coleccionistas, de Carlos Solari y Paula del Sol. Ellos son una pareja de coleccionistas chilenos que comenzaron a coleccionar a principios de los años 2000, de manera amateur, como por el gusto de tener buenas obras de arte, por el gusto de vincularse a artistas, de la belleza del arte. Y con el tiempo fueron poco a poco profesionalizando el trabajo que ellos hacían de manera intuitiva, pero a la vez también dejándose llevar por los consejos que recibían de los artistas, de los curadores que iban conociendo en el camino. Y así con el tiempo esta colección fue creciendo, que hoy en el fondo es una colección que ya tiene cerca de 500 obras de arte, tiene una colección documental de archivos históricos súper relevante que tenemos en nuestro centro de investigación. Y el año 2014 y ya el 2016 ellos adquieren una pieza de arte muy importante que es una instalación de Gonzalo Díaz, del Premio Nacional de Arte, que se llama Lonquén, que es una pieza que no solo tiene una implicancia política muy particular porque refiere al acontecimiento del hallazgo de los detenidos desaparecidos en Lonquén en el año 73 y 79, perdón, que fueron desaparecidos el año 73, sino que también es una pieza que en términos de volumen es muy compleja de mantener porque es una pieza que tiene una estructura que pesa unas 3 toneladas. Entonces, cuando esta pareja de coleccionistas adquieren esta obra el año 2016, ellos dicen, bueno, acá estamos haciendo algo que tiene un peso, no solamente la obra, sino un peso simbólico, y hay un medio que busca encontrarse con estas obras que no están en instituciones públicas, claro, que no se pueden exhibir. Y por ende ellos deciden abrir esta pequeña sala de exhibición que en un comienzo funcionaba como bodega de obras de arte. Y así los artistas empezaron a decir, oye, ¿por qué no hacemos una exposición de mi obra? Eugenio Dittborn, Juan Pablo Langlois, entre otros durante esa época. Y así comenzaron a hacer exposiciones de manera amistosa, llevadas por los afectos, nunca pensando, y creo que esto iba a terminar en lo que es hoy. Y así hasta el año 2020, y el año 2020 abre por primera vez públicamente este espacio con una exposición espectacular de obras tempranas, pinturas mayormente de Juan Downey, que fue una exposición curada por Sebastián Vidal, y cuando esa exposición abre, se empieza a abrir este espacio los días sábados, públicamente, y así continúan con exposiciones de Jorge Tacla, después de Paz Errázuriz,
entre otros, y ya desde el 2021 y 2022 más fuertemente este espacio abre ya con 3 días de apertura fijo, y junto a eso esta pareja de coleccionistas hace la pregunta y dice, bueno, queremos exhibir esta colección, queremos que esta colección no solamente demuestre lo que ocurre en Chile en el arte, sino que en América Latina, y por eso la colección hoy de arte contemporáneo del Posto tiene una gran representación de artistas de Argentina, de Colombia, de Perú, de diferentes lugares de la región. También ellos dicen, bueno, ¿cómo producimos contenido y a la vez construimos una comunidad en torno a eso? Y así se abre el Centro de Investigación del Posto, que queda en la calle José Miguel de la Barra, en el centro de Santiago, que es un espacio donde tenemos una gran biblioteca, un gran archivo, tenemos muchas actividades públicas, realizamos conferencias, talleres, conversatorios, tenemos una pequeña sala de exhibición de archivos, pero también hacemos el trabajo de becar a investigadores jóvenes, por ejemplo. Tenemos Qué interesante. 2 convocatorias de investigación anuales, con 2 cupos por semestre, donde diferentes personas de trayectorias tempranas postulan a través de proyectos particulares que tienen que ver con las exposiciones que aquí estamos realizando. Por ejemplo, este semestre tenemos a 2 becarios muy interesantes que están investigando temas diferentes sobre Ricardo Irarrázaval, y después eso se publica en nuestra página web a forma de ensayo, pero a la vez también se presenta como conferencia, y vamos construyendo una especie de alumnado también de personas que han pasado por el Posto y que han estado produciendo investigación. Qué Esa es una historia interesante. resumida de los últimos 5 años, te diría, del Posto, pero también la historia del coleccionismo de parte de una Sí. pareja y del deseo de hacer público ese interés privado. Bueno, aquí tengo varias preguntas. Primero, porque ya se lo deben estar preguntando ahí quienes nos están viendo, a ambos lugares. Aquí estamos en la galería, en la sala Sí. de exhibición de Il Posto. ¿Qué días abre? ¿Dónde queda? Todos esos detalles. Y Perfecto. luego Por el supuesto, centro de archivos, no sé total. si cualquier persona puede llegar. Sí, sí, o sea, justamente tratamos de sacralizar esta idea de que la investigación tiene que ser una cosa ultra, mega especializada y pesada y tediosa, sino más bien un proceso de intriga, de ir a encontrarse con libros libremente. Pero sí, bueno, este espacio de exhibición está en Expos 3150, en el piso -1 del edificio. Tiene un ingreso directo de la calle por escaleras y abre los días jueves, viernes de 3 a 6 de la tarde y los días sábado de 11 a 2 de la tarde. Y el centro de investigación está abierto de 10 a 6 de la tarde de lunes a viernes en horario continuado. Cuando las personas quieren ir a conocer el espacio, a ver las exposiciones que tenemos de archivo allí, obviamente están muy bienvenidas. Si es que las personas desean, por ejemplo, ir y decir, oye, me metí a la página web del Posto y me pareció súper interesante este libro, porque tenemos todo catalogado y digitalizado en la página web. Oye, me encantó este libro de escultura latinoamericana, quiero verlo. Ok, entonces se envía un correo al info@ilposto.cl. Todo eso está obviamente en la página web y en nuestro Instagram, y así se puede agendar para ir a verlo, o más que agendar en realidad, decir, hola, me interesa ir el día jueves, y nosotros así nos aseguramos que ese día esté el espacio de consulta libre, porque hay veces que profesores hacen sus clases ahí y se toman el espacio, o que tenemos conferencias, conversatorios, entonces más que nada eso, pero sí, el espacio está abierto para todos. Qué lindo, espectacular. Bueno, vámonos entonces, ya que hemos recorrido resumidamente, como tú decías, esta historia de Il Posto, yo me quedo con una duda. Lo que vamos a ver hoy y lo que nos mencionabas que se ha exhibido en el pasado, ¿es parte de la colección de esta pareja de coleccionistas, de los fundadores del Posto, o también buscan obras que estén en otros lugares? Bueno, es una muy buena pregunta, porque efectivamente el Posto es un espacio que todos sus proyectos, ya sean exhibición, investigación, etcétera, tienen como punto de partida nuestra colección, ¿no? La colección que el Posto alberga, que es este comodato de esta pareja de coleccionistas a la fundación. Pero sin quedarse en ese lugar, lo que siempre nosotros intentamos es colaborar, y esto lo digo en un términos como amplios en todas las áreas. Nos gusta mucho llegar al encuentro con otras personas que estén pensando cosas que estamos pensando nosotros, que se produzcan conexiones, y así parte importante es el asunto de los préstamos en las exhibiciones, más que una cuestión meramente instrumental, de decir necesitamos tal obra para tal exposición, sino de decir, ¿por qué no abrimos puentes con otros coleccionistas para también demostrar que en Chile hay coleccionismo, que hay personas que están haciendo el trabajo de tener esta obra, de resguardarla, de desear mostrarla, de producir contenido en torno a ella? Entonces, lo que hacemos para nuestras exhibiciones, en su mayoría, por lo general, las obras son el grueso de nuestra colección, pero invitamos a otras colecciones también a participar.
En este caso tenemos obras como están acá en el muro de Jonas Bartolsson y Erika Bartolsson, que son una gran pareja de coleccionistas suecos que tienen la colección de arte chileno más espectacular. Mira, qué Sí, increíble. una parte importante de esta exhibición son préstamos que provienen de la colección Bartolsson, también de Pedro Montes, que es fundador de la Galería de 21, de Leonidas Montes y Denis Ratinov. Entonces también vamos armando un ecosistema de personas que se vinculan, ¿no? La idea no es hacer del Posto un espacio autorreferencial, sino por el contrario, que sea un espacio de apertura y de encuentro entre todos los agentes del arte que desean movilizar esta escena. Bueno, nos vamos a mover para ir recorriendo esta exhibición, pero antes que nos movamos de aquí, ¿qué tenemos a nuestras espaldas? Muy importante porque esta es una exhibición que se llama Ricardo Irarrázaval 3 décadas y su título ya nos enuncia que el asunto de la exhibición es la temporalidad de sus obras, ¿no? Sin un ánimo retrospectivo, pero sí con un ánimo de indagar puntualmente en estas 3 décadas. Comenzamos la exhibición con los años 60, que es lo que tenemos a nuestra espalda. Los años 60 son un momento muy importante para Irarrázaval, un momento de comienzo de trabajar como pintor. Él había pintado a fines de los años 50, pero en realidad durante los 50 él se dedicó a trabajar como ceramista. Realizaba piezas de arte y oficio, platos, vasos, diferentes cosas utilitarias que para él eran muy importantes. Y a fines de los 50 comienza a pintar, pero de manera más intuitiva, porque se forma como ceramista en Roma, en Francia, también como dibujante. Pero no es hasta comienzos de los años 60 que él realiza un viaje por el altiplano, cruza toda la cordillera desde Argentina hacia Bolivia, pasa por Perú y vuelve a Chile, que es un viaje muy transformador para él, que lo hace el año 60, y él dice que se demora 3 años en pintar parte de esa experiencia. Entonces la primera obra que tenemos acá, que es una pieza del año 64 que se llama Attachment à la Terre, o sea, y en el fondo esta pieza que fue de su gran amigo Sergio Larraín, el fotógrafo, que ahora es parte de la colección Il Posto, es una pieza que nos empieza a mostrar en clave geométrica esos primeros como esbozos del territorio, del desierto, de los colores apagados, del altiplano, y después con las piezas que están más acá, que son ya del 65, que esta es una pieza que es de la colección de Ricardo, con la cual él gana el premio de la CAP, que en ese entonces era un premio muy importante para los artistas. Empiezan a aparecer motivos andinos, ¿no? Estos ponchos que Ricardo se refiere un poco, estos colores terrosos que nos recuerdan el desierto. Diría que esta primera sección de los años 60 más bien funciona como un prefacio de la exhibición, porque el grueso de ella está puesto en los años 70 y los años 80, que es lo que vamos a ver ahora. Y que cambia, ¿no? Cambia bastante la figura. Absolutamente. Sí. Bueno, vamos a seguir recorriendo entonces. Antonio, comenzamos este recorrido cronológico. Estamos aquí en los años 70, pero antes de que vamos al detalle de lo que tenemos aquí a nuestras espaldas, quería que nos contaras sobre Ricardo Irarrázaval. Por supuesto. Nos contabas ya que él había estudiado cerámica en Europa, pero hay algo muy característico en su arte y para quienes a lo mejor no lo imaginan inmediatamente, más allá de lo que les hemos mostrado, yo creo que cuando vayamos avanzando van a identificarlo automáticamente. Cuéntanos de su trayectoria y sus grandes temas que fue abordando en su obra. Es una buena pregunta porque efectivamente cuando pensamos en Irarrázaval, yo creo que quienes conocemos un poco su trabajo pensamos en una postal, así como general, que es un hombre encorbatado, un hombre en un traje. Y vamos a llegar a esa imagen en el fondo. Ahora estamos transicionando hacia eso, pero creo que es bueno pensar en esa imagen de ese hombre vestido, elegante, con su corbata, porque creo que tiene que ver mucho con la historia también del propio Ricardo. Ricardo venía de una familia muy acomodada, era hijo de un gran corredor de bolsa, pero él siempre dice que no calzaba con lo que se esperaba de él en su propia familia, ¿no? La oveja negra. La oveja negra, que fuera abogado, que fuera un empresario, y a él siempre le fastidió un poco esa idea impuesta, pero también como autoimpuesta, creo yo. Y por ende decide transgredir estos límites e irse hacia el mundo de las artes y la cultura. Y así comienza, como te comenté antes, con la cerámica, que fue muy importante en su formación, y él mismo dice que no solo fue importante
en su formación como artista, sino que su trabajo como pintor, y creo que es lo que vemos un poco acá, es que trabaja con el volumen. Él mismo cuando ingresó a la sala la última vez que estuvo acá, decía, estas obras son como el torno, trabajar con el torno. Entonces, yo te diría que es muy determinante su formación espacial como escultórica en relación a los objetos. Pero Ricardo es un artista que trabajó las grandes preguntas existenciales del hombre. Puntualmente en su primera etapa estaba pensando, como hablábamos, del territorio, de la memoria, de las memorias ancestrales, que fue un asunto que también permeó en muchos artistas en los años 60 en América Latina, pero a fines de esa década él se gana una beca Guggenheim, que fue muy importante para él porque se fue durante un año, el año 66, a vivir a Nueva York. ¿Cómo habrá sido ese Nueva York del año 66? Una locura, así como, no sé, todo pasando. Pasar de Santiago, Claro. del Santiago un tanto apagado, a Nueva York, y él ahí dice que se encuentra y le produce una gran fascinación ver a estos hombres que están caminando por las calles, que salen de la bolsa, que visten con color, no con los grises a los que se acostumbraba en Chile, sino que vestían con corbatas de color, con chaquetas de colores, y para él hay un gran impacto en esto. Y ese viaje yo considero que es muy determinante porque pasa de esta melancolía por el territorio, por lo ancestral, más bien a un interés por los estereotipos, por las figuras, por estas figuras que conocemos, por ejemplo, el minero, que es una de las pinturas de los fines de los años 60, así como figuras icónicas, figuras que cumplen un cierto estándar, y así después continúa ya en esta época con esta figura, por ejemplo, que dice que es el ego, la persona del ego. Tenemos otras pinturas también que nos remiten a eso, y ya en los años 80 efectivamente empezamos a ver al periodista, al informante, al hombre de negocios, al empresario, etc. Pero es un artista que tiene una impronta de lectura social, de lectura de la sociedad, ¿no? No busca, creo yo, hacer un retrato de lo que ocurre. De hecho, él mismo dice que siempre se ha mantenido muy distante del arte político que tiene un enunciado claro, sino más bien creo que a través de estas figuras y de estas miradas que él va construyendo, que son muy escalofriantes también, son obras que él mismo cuando ingresó acá dijo, me da terror ver a estos personajes de nuevo, pero a través de ellos podemos acceder a capas de la sociedad que están muy determinadas por la época en la cual se estaba viviendo. Yo creo que eso es súper interesante. Pero también queríamos linkear Irarrázaval y estas piezas que sabemos que son históricas al presente. Y en ese sentido hubieron dos ejes que orientaron esta exhibición. Uno era la masculinidad. Era replantearse la masculinidad. Solo hay hombres aquí. Solo hay hombres, justamente. Y eso no es azaroso, ¿no? Eso fue una decisión curatorial de decir, hagamos una pregunta sobre la masculinidad desde lo masculino, que nos permita acceder a capas intermedias de misterio, de sorpresa, de pregunta de lo que está compuesto este mandato de masculinidad que le decía Bell Hooks. Y lo otro era la construcción de una suerte de artificialidad en Irarrázaval. Hoy día estamos todos hablando de inteligencia artificial, hablamos de las imágenes que produce la inteligencia artificial, sí, y vemos imágenes como estas, sí, y decimos, wow, Irarrázaval en realidad tenía un componente de una pintura pseudo-artificial que hoy día perfectamente podría entrar en los cánones de la inteligencia artificial. Entonces volver a eso también era decir, bueno, Irarrázaval es un artista realmente actual. Él tiene 94 años y sigue trabajando hasta el día de hoy. Ya no pinta, trabaja más bien digitalmente, hace obras en Photoshop que son espectaculares. Pero es un artista que uno va y conversa con él y está preocupado por lo que está pasando en Palestina, por lo que está pasando en Ucrania. Es un artista muy arraigado en el presente, diría yo, a pesar de su edad, lo cual lo vuelve tan provechoso y tan interesante volver a él y mirar las obras suyas. Sí, pues, o sea, mirando todas estas obras que les vamos a seguir compartiendo, es como si hubieran sido pintadas ahora, sí, ayer. Efectivamente, eso decía mucha gente que entraba y decía, incluso las generaciones más jóvenes de hoy están como pintando muy parecido a cómo pintaba Irarrázaval en esta época. Y yo ahí creo que es muy lindo definir lo siguiente, que esta es una exposición de un artista joven, ¿no? Estamos viendo obras de un artista que cuando fueron pintadas
era un artista joven, con pulsiones de juventud, con deseos de juventud. Y a veces cuando vemos exposiciones retrospectivas, entramos a los museos y vemos las piezas en los muros y decimos, bueno, esto representa un mundo que ya no existe, que desconocemos, casi que nos aproximamos a ellas con una mirada antropológica o etnográfica, cuando en realidad son piezas que cargan con la pulsión de un momento, con los deseos de un artista, y eso es muy fuerte, es muy importante pensarlo así. Las obras tienen que un estar... viaje en el tiempo. Exacto, las obras tienen que... Yo creo que la tarea de la curaduría y de los espacios como estos es traer de vuelta la vitalidad de estas obras, ¿no? No acercarnos a ellas de manera en la cual las tratemos como si ya estuvieran extintas, muertas, ¿no? Por el contrario, hay que desordenarlas un poco. Yo creo personalmente que una buena obra para estar viva tiene que estar un poco incómoda, nunca tiene que estar demasiado cómoda. Y un poco lo que hicimos acá con la curaduría fue llevar al límite el cómo se podían exhibir estas obras también. Eso te quería preguntar, sí. aquí de manera breve para que ya vamos a internarnos en las siguientes obras, pero que nos compartieras así como el tras bambalinas de tu trabajo, porque deciden ya en la colección entonces de Il Posto hay, o la colección que nos contabas de la pareja de coleccionistas que crean esta fundación, hay obras de Irarrázaval. Exhibámoslas, sí. ¿Por dónde empezamos? Busquemos algunas de otros coleccionistas, como nos decías también que hay aquí. ¿Qué historia vamos a contar? Hasta el color de los muros, ¿no? ¿Cómo se hace todo ese trabajo? Bueno, lo primero es decir que nosotros en Il Posto trabajamos muy colaborativamente entre nosotros. O sea, tenemos un trabajo en equipo que va desde los fundadores del Posto hasta el equipo completo, ¿no? Y en ese sentido creo que siempre las decisiones son grupales, son colaborativas y cumplen con deseos que nunca pertenecen a una persona. Irarrázaval es un artista que es muy importante también para la pareja de coleccionistas fundadores de Il Posto porque Irarrázaval cumplió un rol importante en su forma de aprender a coleccionar porque estas son piezas que coleccionaron en el tiempo y que despertaron mucho interés en ello. Y esta exposición estaba en bandeja hace un tiempo en Il Posto. Nunca es como, bueno, se ocurrió de un día para otro, no, las cosas no ocurren así, sino que más bien había un deseo de exhibir a Ricardo Irarrázaval hace tiempo ya. Y fue una idea que fue germinando en el tiempo y finalmente este año que decidimos dedicarlo puntualmente a la pintura, que es algo que no hacíamos, que es muy poco común para nosotros, porque en los años anteriores hemos tenido exhibiciones colectivas con artistas contemporáneos, con piezas de performance, video. Decidimos, bueno, un año dediquémonos a la pintura y pensemos en la plasticidad de volver al pasado y ver cuáles son las posibilidades del medio pictórico. El primer semestre tuvimos una exposición de Gonzalo Díaz que exhibía solamente su trabajo pictórico. Era Gonzalo Díaz pintor, principio de los años 80. Y cuando empezamos con esta exhibición, me resultó muy interesante este corte como de década. Si uno ve las décadas, es como que hay un comienzo y un cierre muy determinado. Y así se formuló y el color de los muros este color difuminado además, porque son 3 tonos que van difuminándose por los muros, tenía que ver también con esta idea del artificial, de lo blando, de esto que es difuso, que no está del todo claro, que creo que es una cosa que permea todas las obras de Irarrázaval. Y a la vez estos colores provenían de los años 60 de Irarrázaval. Claro, o sea, lo que es la paleta del comienzo de la exhibición. Y en este espacio en el que estamos ahora tenemos son 6 obras de los años 70, con piezas muy históricas como El Ego, por ejemplo. Esta es una pieza que estuvo exhibida en el Museo de Bellas Artes el año 73 para el Golpe de Estado, que es de esta pareja de coleccionistas, la colección Bartolson, lo mismo con L'Etoile. Y esa misma obra también tiene los tonos de los muros y el difuminado de los muros. Entonces hay un juego de no pensar el espacio de exhibición de una manera tímida, sino más bien de usar lo que el espacio nos entrega para elevar las obras hacia otro lugar. Y cuando lleguemos a los años 80 te puedo contar por qué tomamos la decisión de exhibirlo de tal manera. Vamos para allá. Llegamos a los años 80 que lo hemos ido adelantando a lo largo de este recorrido, que para mí
muy en lo personal, es lo más reconocible de la obra de Irarrázaval. Cuando yo pensaba en él, pienso siempre en estos rostros, en estas cabezas, y ya estábamos viendo algunas de ellas hace un momento. Pero, ¿cómo se va haciendo esta evolución de esto que decíamos que es como podría ser hecho por inteligencia artificial a esto que ya es más humano? Sí, bueno, efectivamente la década de los 80 es lo que caracteriza mayormente el trabajo de Ricardo, pero también lo que caracteriza una sociedad, ¿no? Como cuando uno piensa en los años 80 en Chile, no solamente tenemos una serie de televisión que se trató de los años 80, sino que también hay un imaginario de la música, de la vestimenta. Podríamos decir que hay un ethos de época que se marca con los años 80. Y por eso también los años 80 era súper importante demostrar aquí, porque también nosotros hemos exhibido muchos artistas que trabajaron en los años 80 y que tenían una connotación más ligada a la resistencia política, al mundo de la escena avanzada, y Ricardo siempre se mantuvo un poco al margen de esas agrupaciones sin dejar de lado el asunto político. Y ahí yo creo que eso es importante. La década de los 70 son estas piezas que efectivamente están cargadas de una indeterminación muy grande. Son piezas que son figuras que las vemos y no reconocemos del todo, si es que son, sabemos que son cuerpos, pero no tienen rasgos, ni narices, ni ojos en los comienzos. Ya a finales de los 70 tenemos esas dos piezas que son en el gimnasio, y la otra que tiene una mirada que es terrorífica, o sea, tienen un ojo que apunta hacia un mismo lugar, con duda, con mucha duda. Y en los años 80 pasamos ya a estas imágenes más reconocibles de estos hombres que ocupan el espacio público, por sobre todo, y que Ricardo se encuentra con ellos en el espacio público. Ricardo era un gran caminante, le gustaba mucho caminar por Santiago, por el Paseo Humada, y en este momento ya él trabaja con una cámara y va recorriendo la ciudad capturando a personas que le parecían que cumplían con ciertos estereotipos, ¿no? Y él mismo dice, en una conversación que tuvo con su hermano Renato Irarrázaval, que era un gran poeta, que se publicó para una exhibición a fines de los años 70, y le dice: yo no puedo dejar de pensar en las vidas de estas personas. O sea, hay una conmoción por el otro tal que transforma su experiencia estética, su forma de habitar el mundo, su forma de pensar, su forma de vincularse con lo otro. Y en los años 80 hay una serie de anécdotas, incluso Ricardo cuenta él mismo, que en una ocasión lo metieron preso porque él iba caminando por la calle sacándole foto a una persona, le sacaba foto, y esta persona aparentemente se asustó, entró a un banco y Ricardo entró al banco detrás de esta persona para sacarle foto, y lo llevaron detenido y se lo llevaron preso. Y él estaba dispuesto en el fondo a todo esto por saber los destinos de estas personas, claro, desconocidas, pensar desde dónde venían, hacia dónde iban, cuáles eran las vidas que vivían, qué habrá pasado en sus hogares. Y este espacio, en el fondo, en un comienzo están estas dos piezas que contrastan contra lo que tenemos detrás, que son el informante y este hombre que es un retrato de su hermano Renato Irarrázaval, que mira con sopor hacia arriba. Vemos un clímax, un clima muy existencial en estas dos imágenes. La del informante obviamente nos remite a un asunto político particular de la dictadura, y decidimos pensar el espacio tal y como imaginamos y como vivimos la calle, ¿no? Ahora me hace mucho sentido la disposición. Una pregunta, por ejemplo, sería: ¿se le puede dar cuerpo a una pintura? La respuesta tímida que uno podría dar de esta exhibición es tal vez. Si las montamos en el espacio, si producimos que estén a una altura en la cual se crucen con las personas. Ocurrió algo muy lindo en la inauguración, por ejemplo, que esta sala estaba llena de personas y los rostros de estas figuras se confundían con los rostros de las personas que estaban en la sala, ¿no? Entonces se empezaba a producir como un palimpsesto de rostro muy increíble, que también sorprendió muchísimo a Ricardo cuando lo vio, no lo podía creer. Y nos encontramos también con el periodista, con esta imagen, por ejemplo, que está por atrás nuestro, que se llama Estrategias y Pronósticos, que un hombre, una gran pintura de un hombre que está con una corbata celeste, eléctrica, metálica, con un traje cubierto de mucho espesor de óleo, o sea, con mucha materia de óleo, y su rostro, en cambio, está sumido casi en la niebla, claro, en la borradura. Y ese contraste que produce Irarrázaval es muy importante, porque él, por sobre todo, es un gran pintor. Técnicamente es un pintor
fenomenal que trabaja con la espátula, por sobre todo. Y eso la gente acá dice, ¿cómo trabaja con la espátula? Sí, mayormente Ricardo Irarrázaval no trabaja con el pincel. ¡Wow! Trabaja con la espátula. Y este cuadro de atrás nuestro en particular parece que fuera como una impresión de alguna manera. Total. Cuando se le está acabando la tinta a la impresora. Y lo increíble es que la gente lo ve y dice, wow, él debe haber pintado este rostro por completo y después lo borró. Y en realidad yo digo, no, hay que detenerse, miren la pintura. Es muy poca la pintura que hay. No es que lo haya borrado, es que el fondo es lo que predomina y lo que hay en el rostro es muy, muy poca materia nada más. No es que hubiera estado borrando la pintura, ¿no? Y así creamos esta especie de recorrido que busca, obviamente, fallidamente, pero busca acercarse a la idea de lo que ocurre en el Paseo Ahumado, lo que pudiese haber ocurrido en el Paseo Ahumado en los años 80. Totalmente. Y al final de la exhibición hay una obra que se ve así a lo lejos, que no está visible. De hecho, la idea es que uno camine y se vaya encontrando con ella, que hayan trampas que nos permitan verla, pero también alejarnos, que es una obra que se llama Sin Vuelta Atrás, y una obra del año 80 que nos muestra un hombre caminando de espaldas, ¿no? Y si vemos la exhibición, casi en un 100% son rostros que nos observan, pero la obra que termina la exhibición es un hombre que se nos va. Y un poco yo creo que es una idea bien potente de que el mundo siempre se nos está yendo un poco, ¿no? Nos acercamos a él, buscamos esta materia, tratamos de que lo sólido aparezca, ¿no? Que no quede todo en el aire, pero en realidad siempre todo se nos está yendo y también creo que una sentencia sobre los años 80, ¿no? El año 80 termina con su cierre, que es que no hay vuelta atrás. Y ese es un poco el cierre de la exhibición. Wow, me parece interesantísimo conocer todo esto porque cuando uno ya tiene toda esta información que nos has compartido, es mucho más rico poder ver las obras y sacarle como el jugo y mirar todos esos detalles que ahora nos decías. Te quería preguntar entiendo que ustedes hacen visitas guiadas o cómo poder venir y disfrutar de una experiencia como la que hemos tenido hoy acá. Bueno. Y también aprovecho ya de adelantarme. ¿Hasta cuándo se puede visitar? La exposición va a estar abierta hasta el sábado 10, si no me equivoco, no sé si cae 10 o 12, pero 10 o 12 de enero. Va a estar hasta esa fecha. De aquí en adelante tenemos varias visitas guiadas agendadas. Yo les recomendaría a todos que visiten nuestra página web porque ahí pueden conocer de la historia del Posto, pueden conocer la colección, pueden conocer las exposiciones pasadas, todo el universo del Posto. Pero si quieren mantenerse informados, nosotros somos muy activos en Instagram. No solamente ahí anunciamos las cosas que vienen, sino que estamos también mostrando los contenidos que producimos. Entonces, hacemos de la experiencia de nuestras redes sociales que sea entretenida, que la gente lo pase bien, que disfrute de ver arte y que además aprendan en camino, que es súper importante. Sí, hay varias cuentas internacionales exitosas que cuentan este detrás de cámara de las obras de arte. ¿Algún adelantito de lo que se viene para el 2026 que va a venir próximamente aquí? Bueno, es una muy buena pregunta. Comenzamos el año con una exhibición colectiva de varios artistas que tiene una intervención de una artista chilena joven, o sea, una artista también que es chilena inmigrante, joven, muy importante. Y voy a dejarlo ahí, pero lo que sí voy a decir es que el próximo año nos vamos a dedicarnos a hacernos la siguiente pregunta, que es ¿qué es coleccionar? De eso se trata el tema del próximo año. Desde nuestras exhibiciones, pero también desde las becas de investigación, desde nuestras instancias de conferencia, etc., nos vamos a preguntar qué significa coleccionar, qué coleccionamos. Buenísimo. Esa será la guía, así que eso puedo contar. Muchas gracias por este recorrido increíble. Favor, encantado. Gracias a ustedes por estar con nosotros. Esto fue La Hora del Museo, un encuentro cotidiano con nuestra historia, el podcast del Museo Histórico Nacional.